Las estrellas permanecían en silencio sobre las ruinas del puesto avanzado Calvex. Nada se movía, ni luces, ni un sonido, solo metal roto y polvo flotando en la oscuridad. El comandante Trex estaba de pie en el puente de su nave de guerra, mirando el puesto de avanzada destruido en la pantalla. Le temblaban las manos, pero no quería que su tripulación lo viera. «Señor», dijo un joven oficial, «los escaneos no muestran supervivientes, tampoco barcos enemigos. Es como si simplemente se hubieran marchado». Trex no respondió de inmediato. Había oído historias sobre ese lugar. Viejas historias. Historias de las que otros comandantes se reían hasta que vieron la verdad con sus propios ojos. «No se fueron», dijo Trex en voz baja. «Terminaron». El oficial parecía confundido. «¿Terminó qué, señor?» Trex se giró para mirar a su tripulación. Su voz era baja, pero cada palabra resonaba con fuerza. «Nunca hagas que un ser humano recuerde una deuda», dijo. Esto es lo que sucede cuando lo hacen». La sala quedó en silencio. Nadie hizo otra pregunta. 200 años antes de ese día, las cosas eran muy diferentes. La Tierra no era poderosa. La Tierra no infundía temor. La humanidad era joven entre las estrellas, débil, pobre, y luchaba por sobrevivir. Una plaga mortal se había extendido por las colonias humanas, matando a miles cada día. La medicina se agotó, los barcos dejaron de volar, la esperanza se desvanecía rápidamente. La mayoría de las especies alienígenas ignoraron los gritos de auxilio de la Tierra. Algunas se rieron, otras dijeron que los humanos no merecían ser salvados, pero una pequeña especie no se dio la vuelta. Se les llamaba los Verlai, un pueblo apacible y tranquilo, pequeño en número, con muy poca riqueza o poder propio. Apenas tenían recursos para subsistir. Pero cuando oyeron hablar del sufrimiento de la Tierra, no dudaron en actuar. Los ancianos de Verlai reunieron todos sus suministros médicos, todo lo que tenían, y lo enviaron a la Tierra, sin pago, sin condiciones, solo ayuda. «No tenemos mucho», dijo entonces el líder de Verlai, «pero lo que tenemos lo compartiremos. Nadie debería sufrir solo». Ese medicamento salvó millones de vidas humanas. La humanidad no lo olvidó. Pasaron los años. La humanidad se fortaleció. Lo que antes era una especie moribunda, se convirtió en una de las civilizaciones más avanzadas entre las estrellas. Sus naves se volvieron más rápidas. Su tecnología se perfeccionó. Sus flotas se convirtieron en algo que otras especies comenzaron a temer, en silencio, en secreto, sin decirlo jamás en voz alta. Pero el Verlai siguió siendo pequeño, pacífico, desprotegido, y eso los convirtió en un objetivo. El dominio Caes, un imperio poderoso y cruel, puso sus ojos en el planeta natal de los Verlai. Querían sus tierras, sus recursos, su gente, para usarla como esclavos. Las naves de guerra Caes rodearon el planeta Verlai. Su comandante envió un mensaje sencillo a la superficie. «Ríndanse o serán destruidos». Los Verlai no tenían ejército. No tenían armas lo suficientemente fuertes como para contraatacar. El pánico se extendió por sus ciudades, pero un anciano de Verlai recordó algo. Algo de hace mucho tiempo. Caminó lentamente hacia un antiguo dispositivo de señales, uno que no se había usado en más de 100 años. Le temblaban las manos al tocarlo. Recordó la promesa que le había hecho a su abuela mucho antes de nacer. «Si alguna vez te encuentras en peligro», había dicho una persona, «envía esta señal, iremos». No olvidamos a quienes nos ayudaron. Con manos temblorosas, el anciano activó la señal, viajó a través del espacio, hacia la Tierra. A bordo de un buque de guerra Caes, un joven oficial notó algo extraño en el escáner. «Señor, hemos interceptado una señal. Es antigua, muy antigua. Parece que está llamando a... ¿humanos?». El comandante Caes soltó una carcajada. «¿Humanos?». Ahora son viejas leyendas. Historias que los padres les cuentan a sus hijos. Ya no tienen poder.
Nadie vendrá a salvar este patético planeta. Ordenó que se ignorara la señal. Pero muy lejos, en lo profundo del silencio del espacio, algo cambió. Apareció una sola luz, pequeña, distante, casi invisible entre las estrellas. Era un barco, no emitió ninguna advertencia. No pidió permiso, simplemente comenzó a moverse, de forma constante, silenciosa e imparable, directamente hacia el sistema Verlai. En el puente de mando de aquel barco, una capitana humana leyó la antigua señal por última vez. Miró a su tripulación con ojos serenos pero serios. Ellos cumplieron su promesa una vez. Dijo, ahora nos toca a nosotros. Los motores cobraron vida con un rugido. La humanidad estaba llegando. Y esta vez, nadie se reía. El cielo sobre el planeta natal de los Verlai ya no era azul. Estaba lleno de siluetas oscuras. Cientos de naves de guerra caes, suspendidas en silencio como nubes de tormenta a punto de estallar. Dentro de la capital, las familias se escondían en los sótanos. Los niños lloraban. Los edificios antiguos temblaban cada vez que un barco patrulla de caes pasaba por encima, solo para recordarles a los Verlai quién tenía el control. El comandante Caes, un ser alto y orgulloso llamado Drac, permanecía de pie en el puente de mando de su nave, observando el planeta que se extendía bajo sus pies con ojos fríos. Repitan el mensaje, ordenó. Díganles, rendición total o empezaremos a quemar sus ciudades. Su oficial asintió y transmitió la advertencia. En el suelo, la anciana Verlai que había enviado la antigua señal permanecía sentada en silencio en un pequeño refugio, rodeada de vecinos asustados. Un joven Verlai la miró. «Abuela», susurró, ¿de verdad los humanos prometieron ayudarnos? ¿O es solo una vieja historia? La anciana sonrió con dulzura, aunque su corazón estaba apesadumbrado por el miedo. No es solo una historia, dijo. Hace muchos años, cuando nuestra gente no tenía casi nada, aún así dimos todo lo que teníamos para salvarlos. Nos dijeron que lo recordarían. Los seres humanos no olvidan la bondad. El chico parecía inseguro. Pero eso fue hace tanto tiempo. ¿Y si no vienen? El anciano le tomó la mano. Entonces afrontaremos esto juntos. Pero creo que vendrán. Muy por encima del planeta, los oficiales de sensores de CAES realizaban escaneos rutinarios del sistema, vigilando cualquier amenaza. Todo parecía normal. Espacio vacío, estrellas distantes, nada inusual. Entonces, un oficial frunció el ceño mirando su pantalla. «Señor, estoy detectando algo. Un único contacto, muy lejos cerca del borde del sistema». El comandante Drac se acercó, impasible. ¿Un solo barco? Probablemente un comerciante que se equivocó de camino. No le des importancia. No se mueve como un barco mercante, señor. Viene, directamente hacia nosotros, sin titubear, sin cambiar de rumbo. Drac se inclinó hacia la pantalla, estudiando la forma del objeto. Era grande, mucho más grande que un carguero normal, pero aún así, solo era un barco. Se rió. Aunque sea un buque de guerra, un solo barco contra toda nuestra flota. Quien quiera que sea, o es muy valiente o muy insensato, pero algo en su forma de moverse le inquietaba. No era cauteloso. No buscaba puntos débiles. Se movía como si ya supiera que había ganado. «Salúdenlos», dijo Drac finalmente, con un tono de voz algo menos seguro. Veamos quién es lo suficientemente insensato como para desafiarnos. En la nave humana, la capitana Elena Voss recibió la transmisión entrante. El rostro de Drac apareció en su pantalla, arrogante y divertido. «Sois superados en número por 100-1», dijo Drac. «Retroceded ahora mismo, y tal vez os deje vivir». Elena no se inmutó. Su voz era tranquila, casi suave. «No estamos aquí para negociar. Estamos aquí porque una amiga pidió ayuda. No rompemos nuestras promesas». Drac se burló. «Una sola nave no puede salvar este planeta». Elena esbozó una pequeña y silenciosa sonrisa. «¿Quién dijo que solo traje un barco?»
La transmisión ha finalizado. Drac se volvió hacia su tripulación irritado. Ignoren sus palabras. Prepárense para destruir ese barco como escarmiento y luego continúen la invasión. Sus oficiales comenzaron a preparar las armas, pero antes de que pudieran disparar, las alarmas sonaron repentinamente en toda la flota. Señor, nuevos contactos por todas partes. Acaban de salir del camuflaje. Los ojos de Drac se abrieron de par en par al mirar la pantalla principal. El espacio mismo pareció abrirse a su alrededor. Nave tras nave apareció ante sus ojos, enormes naves de guerra humanas, posicionadas a ambos lados de la flota de Caes. Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. No había escapatoria. No fue un solo barco. Era una trampa. Las manos de Drac se apretaron contra el borde de su silla de mando. Eso es imposible. ¿Cómo pudieron esconder toda una flota sin ser detectados? Nadie respondió. Nadie podía. En el planeta de abajo, la anciana Verlai miró al cielo, con los ojos llenos de lágrimas al ver cómo las luces llenaban la oscuridad como 1000 estrellas que regresaban a casa. El niño que estaba a su lado susurró con asombro: «Vinieron». El anciano asintió lentamente. «Te lo dije, los humanos nunca olvidan». Por encima de ellos, la capitana Elena Voss dio una única y serena orden a su flota. «Mantengan la posición. Dejen que vean exactamente a qué se enfrentan, antes de mostrarles lo que sucede a continuación». El silencio reinaba en el puente de mando del Caes. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos los oficiales miraban fijamente la pantalla, observando cómo los buques de guerra humanos los rodeaban desde todas direcciones como un puño cerrado. Al comandante Drac le ardía la garganta. Había estudiado historia de la humanidad en la escuela militar, años atrás. En aquel entonces, los profesores decían que la humanidad era una especie en extinción, débil y olvidada. Él lo creía. Todos los oficiales de Caes lo creían. Ahora, mientras contemplaba los barcos que llenaban su pantalla, comprendió lo equivocada que había sido esa lección. «Señor, ¿órdenes?», preguntó un oficial con nerviosismo. Drac enderezó la espalda, forzando un tono de voz seguro. «Están fanfarroneando. Ninguna especie ataca sin previo aviso. Mantengan la posición y preparen las defensas». Pero los humanos no estaban mintiendo. La capitana Elena Voss permanecía tranquila en el puente de mando, observando a la flota de Caes atrapada en medio de su formación. Su tripulación esperaba sus órdenes, tensa, pero preparada. «Capitán», dijo su oficial táctico. «¿Abrimos fuego?». La mirada de Elena permaneció fija en el planeta que se extendía debajo, el mundo natal de los Verlai, aún intacto, aún lleno de vidas inocentes. «Apunten solo a sus armas y motores», dijo. «Nada de disparos al azar cerca del planeta. No estamos aquí para masacrar. Estamos aquí para proteger». «¿Y si disparan primero?». La expresión de Elena se endureció ligeramente. «Entonces terminemos con esto rápidamente». Como si fuera una señal, un oficial de Caes a bordo de la nave de Drac, presa del pánico, disparó un solo tiro hacia la nave humana más cercana. Era el único error que necesitaban cometer. La batalla comenzó al instante. Las naves humanas se movían con una precisión aterradora. No había caos desenfrenado ni disparos indiscriminados. Cada ataque era calculado, motores inutilizados, armas destruidas, escudos colapsados uno a uno. Las naves Caes que intentaban huir veían sus rutas bloqueadas al instante, como si los humanos hubieran predicho cada movimiento antes de que ocurriera. Drac observó horrorizado cómo, una tras otra, las naves de su flota se apagaban, sin que se produjera una sola explosión lo suficientemente grande como para poner en peligro el planeta que se encontraba debajo. «No intentan matarnos», se dio cuenta en voz alta. «Intentan detenernos». Un oficial que estaba a su lado temblando susurró: «Eso es peor, señor. Significa que nunca nos tuvieron miedo en absoluto». En la superficie, los habitantes de Verlai
Observaban la batalla desarrollarse sobre ellos a través de ventanas agrietadas y viejos telescopios. Brillantes destellos iluminaban el cielo nocturno, pero nada caía sobre sus ciudades. Nada incendiaba sus hogares. La anciana abrazó al niño mientras observaban. «Nos están protegiendo», susurró. «Tal como lo prometieron». Los ojos del niño se llenaron de asombro. «Los humanos realmente regresaron por nosotros». «Siempre lo hacen», dijo en voz baja. «Así son ellos». En cuestión de minutos, más de la mitad de la flota de Caes quedó inutilizada. Las naves quedaron a la deriva en el espacio, sin energía, con sus armas en silencio y sus tripulaciones aturdidas. La nave de Drac se sacudió violentamente cuando un impacto preciso destrozó su motor principal. Saltaron chispas por el puente. Sonaron las alarmas. «Los escudos están fallando. Las armas están fuera de servicio», gritó un oficial. Drac se aferró a su silla, respirando con dificultad. Había liderado docenas de invasiones exitosas. Nunca había perdido una batalla, hasta ahora. En su pantalla se abrió una transmisión. Apareció la capitana Elena Voss, tan tranquila como siempre, sin rastro de ira en sus ojos, solo una resolución serena e inquebrantable. «Comandante Drac», dijo, «su flota está acabada. Puede rendirse ahora, o podemos continuar hasta que no quede nada. La decisión es suya». El orgullo de Drac le gritaba que luchara hasta el final. Pero al ver su flota moribunda, sus armas silenciosas y las imparables naves humanas que lo rodeaban, comprendió que ya no había victoria por la que luchar. Sus hombros se hundieron. «Nos rendimos». Elena asintió una vez. Una decisión acertada. Antes de finalizar la transmisión, añadió una última cosa con voz firme pero segura. «Usted atacó a quienes una vez nos salvaron, cuando no teníamos nada que ofrecer a cambio salvo nuestra gratitud. Recuerde este día, comandante. Recuerde lo que sucede cuando la bondad se paga con crueldad». La pantalla se puso negra. En el planeta de abajo, comenzaron a oírse vítores en las calles cuando los ciudadanos de Verlai vieron cómo las naves de Caes se apagaban una tras otra, y su invasión se desmoronaba. La anciana permanecía de pie fuera de su refugio, observando cómo las naves humanas descendían suavemente a través de la atmósfera, aterrizando pacíficamente cerca de la capital, no como conquistadores, sino como invitados que regresaban a casa. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba para sí misma. «Solo dimos lo poco que teníamos, y ellos lo dieron todo para salvarnos a cambio». El niño le tiró de la manga, mirando con asombro los barcos que descendían. «Abuela», dijo, «¿se quedarán los humanos?». Sonrió entre lágrimas. «Mientras los necesitemos, creo que lo harán». Por encima de ellos, los primeros soldados humanos pisaron suelo Verlai, no con las armas en alto, sino con las manos abiertas, dispuestos a ayudar a reconstruir lo que la invasión había intentado destruir. La deuda había sido saldada, pero la historia estaba lejos de haber terminado. La mañana siguiente a la batalla, el cielo sobre el planeta natal de los Verlai estaba en calma por primera vez en semanas. El humo de los combates se había disipado. Las naves Caes destrozadas flotaban silenciosamente en órbita, vacías e inertes, como gigantes dormidos que jamás despertarían. Sobre el terreno, los soldados trabajaban codo con las familias Verlai, retirando escombros y reparando los edificios dañados. No había ira en sus acciones, ni orgullo, ni discursos de conquista. Trabajaban en silencio, como quien ayuda a un amigo después de una tormenta. La capitana Elena Voss se encontraba cerca del centro de la capital, observando a su tripulación ayudar a reconstruir una escuela que había resultado dañada durante la invasión. Un grupo de niños Verlai la observaba con curiosidad desde la distancia, murmurando entre ellos. La anciana se acercó a ella con una leve sonrisa. «No tenías que ayudar en la reconstrucción», dijo. «Tu trabajo terminó una vez que finalizó la batalla». Elena negó con la cabeza suavemente.
Nuestro trabajo no es solo luchar, anciano. También es asegurarnos de que la gente esté a salvo después. Eso es lo que tu gente nos enseñó hace mucho tiempo. Los ojos del anciano se llenaron de emoción. Solo enviamos medicina, algo sin importancia. Para nosotros no fue algo insignificante, dijo Elena. Salvó millones de vidas. No medimos las deudas por su magnitud, sino por su significado. A bordo de una nave de transporte Caes gravemente dañada. Ahora bajo vigilancia humana, el comandante Drac permanecía sentado en silencio, despojado de su rango, esperando ser llevado ante Verlai y los líderes humanos. Había esperado cadenas. Había esperado crueldad. En cambio, le proporcionaron comida, agua y atención médica para su tripulación herida. Un joven oficial humano entró en su celda con una tableta de datos. «Serás liberado y enviado de regreso al territorio de Caes», dijo el oficial, «junto con tu tripulación superviviente». Drac levantó la vista, confundido. «¿Liberados? ¿Después de todo lo que hicimos?» «Órdenes de la comandante Voss», respondió el oficial. «Dijo que la venganza solo genera más guerra, pero una lección puede cambiar el futuro». Drac permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, en voz baja, preguntó: «¿Qué lección es esa?». El agente se detuvo en la puerta. «La humanidad recuerda cada acto de bondad y cada crueldad. Lo que hagas con ese conocimiento depende de ti». Semanas después, la noticia de la batalla se extendió por toda la galaxia. Cada especie importante se enteró de la historia de maneras diferentes, pero el mensaje siguió siendo el mismo. Una pequeña y débil especie, con casi nada, había salvado en una ocasión a una colonia humana moribunda. 200 años después, la humanidad había enviado una flota entera para protegerla, derrotando a un poderoso imperio sin destruirlo innecesariamente. En salas de consejo distantes, los líderes alienígenas hablaban nerviosamente sobre lo que esto significaba. Decían que la humanidad se estaba desvaneciendo, murmuró un líder. Olvidada, inofensiva. Otro líder negó con la cabeza lentamente. No estaban desapareciendo. Estaban esperando, observando, recordando. Una noche tranquila, un joven oficial, recién destinado a una flota fronteriza lejos de la Tierra, se volvió hacia su comandante mientras contemplaba las estrellas. «Señor», preguntó, «¿debemos tener miedo de la humanidad?» El comandante guardó silencio por un momento, pensando detenidamente antes de responder. «Solo si olvidas lo que significa la bondad», dijo finalmente. «Los humanos no atacan a los inocentes, no buscan la guerra por el poder, pero si los ayudas, jamás lo olvidarán. Y si dañas a quienes una vez los ayudaron, tampoco lo olvidarán jamás». El joven oficial contempló las estrellas en silencio y pensativo. Esa es una extraña clase de fortaleza. El comandante asintió lentamente. Es el tipo más fuerte que existe. De vuelta en el planeta natal de los Verlai, la vida poco a poco volvió a la normalidad. Los niños jugaban en las calles reconstruidas. Los mercados reabrieron. Las cicatrices de la guerra comenzaron a desvanecerse, aunque el recuerdo jamás desaparecería. Una tarde, el anciano se quedó de pie junto al niño, observando cómo una nave de transporte humana se preparaba para abandonar la órbita, con sus luces brillando suavemente contra el cielo que se oscurecía. «¿Volverán?», preguntó el niño. El anciano sonrió y le puso una mano suave en el hombro. «Solo si los necesitamos. E incluso entonces, ya saben que haríamos lo mismo por ellos». Mientras la nave desaparecía entre las estrellas, una nueva señal abandonó silenciosamente la Tierra esa misma noche, viajando a través de la galaxia hacia otra pequeña especie en apuros a la que nadie más se había molestado en ayudar. El ciclo volvía a empezar. Porque la humanidad no olvidó la bondad, y la humanidad tampoco olvidó la crueldad.